¿Alguna vez te has preguntado si un estado va a mejorar o está a punto de hundirse? Esto es algo de lo que habla la gente al comienzo de cada nuevo año. Hay muchas razones por las que la gente se siente así. Los precios inmobiliarios son demasiado altos, los índices de delincuencia, los impuestos, los déficits presupuestarios. Por la razón que sea, la gente siempre parece pensar que una ciudad o un estado se pondrá tan mal que podría considerarse un estado fallido o simplemente colapsado. EA ha hecho una encuesta a poco menos de 3.200 estadounidenses que estados creen que se dirigen hacia el colapso o, al menos, hacia tiempos realmente difíciles. Así que hoy nos fijamos en los estados que los estadounidenses piensan que se dirigen en la dirección equivocada y posiblemente podrían colapsar. Número 15. Washington. Café, lluvia y deuda paralizante. Puede que Washington tenga montañas preciosas y una escena de texto por la cual suspirar. Los despidos en Amazon y Microsoft les han dejado dolidos. Combina esto con precios de la vivienda que coquetean con los $600,000 y una inflación que hace que un café con leche de Starbucks parezca una inversión financiera. Y no es de extrañar que los residentes se cuestionen sus opciones de vida. Ahora toma puntos extra para una historia presupuestaria que grita que llegamos a nuestro máximo en 2008. Mucha gente se queja de la lluvia y el clima del estado de Washington, y es por eso que la gente se está yendo. El resto del estado tiene muy buen tiempo. La zona este solía considerarse un buen lugar para jubilarse. Ahora ya no tanto. Washington se considera uno de los peores estados para jubilarse, y va a peor. Supongamos que vives en el estado de Washington y sueñas con una jubilación feliz. Bueno, odio aguarte la fiesta, pero es posible que quieras reconsiderar tus planes de jubilarte aquí. Según el artículo de Waller Hub donde no pasar tus años dorados, Washington no es el mejor lugar para jubilarse. De hecho, ocupa el puesto 43, es decir, el séptimo peor estado para jubilarse. Mientras tanto, Virginia y Florida ocupan los primeros puestos de la lista. Así que, a menos que tu jubilación implique cielos grises y sobrevivir a duras penas, tal vez sea hora de ampliar tus horizontes para la jubilación. Sin embargo, la mayoría de las quejas sobre Washington proceden del área metropolitana de Seattle, donde vive la mayoría de la gente, así que es lógico. Y ese lugar es carísimo. 54 personas de un total de 3.200 opinan que Washington se dirige hacia el colapso. Número 14. Nuevo México. Ya sabes, tengo que decirte, solo por las estadísticas y las cosas que se acercan a Nuevo México, yo habría pensado que estarían más adelante en esta lista, como, al menos entre los 10 primeros. Pero aquí está en el número 14. Nuevo México es encantador, pero no en el buen sentido. La tierra del encanto se ha convertido en una tierra de desempleo y bajo rendimiento. La economía de Nuevo México depende en gran medida del gasto federal y del petróleo y el gas, pero cuando esas industrias se resienten, el Estado se siente como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La pobreza y la delincuencia son un grave problema en Nuevo México, con Albuquerque en los titulares por todas las razones equivocadas. La clasificación de la educación aquí. Digamos que todo eso de que ningún niño se quede atrás parece más una sugerencia que todo el mundo ignora. Pero bueno, al menos ahora tienen puestas de sol asesinas. Están mejorando. Pero en 2021, eran considerados el peor estado, según Waller Hub. Así que aquí estamos 4 años después, y no son el fondo del barril. Así que siguen siendo los peores, pero están mejorando. Solo tienen la quinta tasa de pobreza más alta. Y su tasa de pobreza, subieron al 4.º lugar en lugar del 3.º. Eso es mejor. Siguen teniendo el menor crecimiento de ingresos. Son el número 1 en eso. 96 personas dijeron que Nuevo México se dirigía a un colapso. Número 13. Alaska. El hielo se está derritiendo, y también su economía. Alaska, la tierra de los glaciares, los osos y los recortes presupuestarios. Como las reservas de petróleo disminuyen más rápido que un termómetro en enero, la economía del estado está sintiendo las bajas temperaturas. Los residentes se marchan, atraídos por la promesa de costes más bajos y mejores oportunidades en otros lugares. Claro,
las vistas son fantásticas, pero no te puedes comer las vistas de una montaña, ¿verdad? Pero si ganabas buen dinero y conseguías una vivienda asequible, podía valer la pena para mucha gente. Pues bien, ahora es terriblemente caro y los puestos de trabajo se están agotando, así que la gente se pregunta, ¿por qué voy a arriesgar mi vida por vivir aquí? Y no me refiero solo a la fauna. La vida silvestre puede ser un problema en muchas partes de Alaska. Tienes el clima. El clima extremo puede ser mortal para mucha gente. Y luego, por supuesto, tienen una tasa muy alta de crímenes violentos. Es uno de los peores estados en cuanto a sobredosis. Y si tenemos en cuenta la sanidad, los hospitales y los médicos son escasos. Hay mucho espacio abierto donde vive la gente, y no tienen un hospital a kilómetros de distancia. Ahora, a medida que su economía comienza a contraerse y más personas se van, también disminuye su base impositiva. Esto es lo que lleva a muchas personas a pensar que están, literalmente, al borde del colapso. 117 personas votaron que Alaska está cerca de un colapso. Número 12. Michigan. Autos, crimen y ciudades en ruinas. Ahora, antes de entrar en tengo que decirte esto. Detroit está mejorando. ¿Les falta mucho? Sí. Pero cuando los comparas con, digamos, 2018, 2019, lo están haciendo astronómicamente mejor. Puede que Detroit se esté recuperando, pero Michigan en su conjunto está realmente mal. Es como tener un coche al que le falta una rueda e intentas conducir por la carretera. La dependencia económica del estado de la industria automovilística lo ha hecho vulnerable a los cambios del mercado y a los altos índices de delincuencia en las zonas urbanas. Si a eso añadimos unas infraestructuras en ruinas y un sistema educativo en dificultades, el camino de Michigan hacia la recuperación parece estar lleno de baches. Ahora bien, muchos de los encuestados creen que algunos de estos estados ya han tocado fondo, y por eso no están, ya sabes, más adelante. Michigan está en mal estado. Uno pensaría que debería ser el número 5, 6, algo así, pero aquí están en el número 12. Y creo que mucho de eso tiene que ver con la gente que piensa que ya han tocado fondo y que están trabajando su camino hacia arriba. 128 personas dijeron que Michigan se dirige a un colapso. Número 11. Pensilvania. El estado Keystone que se está resquebrajando. Pensilvania puede ser el estado de Keystone, pero las grietas se están mostrando. El colapso de sus industrias del acero y el carbón han dejado la economía cojeando, y muchas de las ciudades se sienten como si estuvieran atrapadas en un túnel del tiempo de la década de 1980. La pérdida de población es galopante. Y mientras Pittsburgh hace todo lo posible por reinventarse como centro tecnológico, cosa que está haciendo bastante bien, el resto del estado se pregunta qué ha pasado con todos los puestos de trabajo. Y no empecemos con las infraestructuras, el derrumbe de los puentes nunca es bueno para nadie. Si subes a algunas de las zonas rurales de las ciudades más pequeñas de Pensilvania, encontrarás terrenos muy accesibles con casas. Puedes conseguir un acre a muy buen precio. La desventaja es que es mejor ser un nómada digital o tener un ingreso de jubilación. Filadelfia tiene sus problemas. Filadelfia también es una gran ciudad, pero tiene muchos problemas. Una vez que ves Kensington, piensas que todo el estado está a punto de derrumbarse y eso que es solo un barrio. 137 personas creen que Pensilvania se dirige al colapso. Número 10. Oregón. El sueño verde se desvanece. Los magníficos paisajes de Oregón no pueden distraer de sus crecientes problemas. La crisis inmobiliaria del estado está en pleno apogeo, con los precios de los inmuebles por las nubes. Si a esto le añadimos un pequeño aumento de las tasas de indigencia, tenemos un vertedero de proporciones épicas. Portland, que en su día fue aclamada como un paraíso peculiar, se enfrenta ahora a un aumento de la delincuencia y a un vaciamiento del centro de la ciudad debido al cierre de negocios y al aumento de las tasas de desocupación. Ahora, la situación de los indigentes en el centro ha mejorado desde 2020. ¿Han resuelto el problema de los indigentes? Por supuesto que no. Algunos de ellos simplemente se han trasladado a otros estados y a otras partes de Portland. El centro parece mucho mejor que antes,
pero si vas a la estación de tren, probablemente pensarás que soy un mentiroso. Pero la mayor parte del centro se ve mucho mejor en comparación de nuevo a 2020-2021. El centro era un gran lugar para ir a pasar el rato. Un montón de grandes pubs. Los camiones de comida eran increíbles. Claro que había algunas personas indigentes, pero nada como lo que estalló en algún lugar alrededor de 2016. Portland estaba constantemente en la lista de las 10 ciudades a las que la gente se mudaba. Y fue genial. 141 personas siguen pensando que Oregón se dirige a un colapso. Número 9. Nueva York. Puedes vivir en casi cualquier parte de Estados Unidos. Pero Nueva York, la gran manzana, donde el coste de la vida es más agrio que dulce. Más de $800,000 personas abandonaron el estado de Nueva York el año pasado y la mayoría de ellas probablemente ni siquiera dejaron una dirección de reenvío. No quieren tener nada que ver con el estado. Y ese es el mayor problema que la gente tiene con el estado de Nueva York, los impuestos son tan altos. Y no son solo los impuestos. Los precios de las casas son ridículos. Especialmente en Nueva York. Es como una mandíbula cayendo más de $820,000. Y si quieres alquilar en Nueva York, vas a necesitar 6 compañeros de piso o tener un apartamento del tamaño de una caja de zapatos. Eso es solo en Nueva York. El estado entero no está tan mal cuando llegas al norte y cosas así, pero sigue siendo bastante duro y está echando a la gente de aquí. Y esto hace que mucha gente piense que todo el estado está a punto de irse por el desagüe. 143 personas piensan que Nueva York se dirige a un colapso. Número 8. California. El no tan dorado estado. Una vez la tierra de los sueños, ahora la tierra donde los sueños van a ser grabados y luego aplastados bajo el peso de los despidos tecnológicos. Más de 78,000 empleos tecnológicos se evaporaron solo en 2023 y un agujero presupuestario de $38,000 millones tiene al estado viviendo su propio cosplay de la gran recesión. El desempleo ha subido y la gente está huyendo, y los costes de la vivienda todavía hacen que quieras vivir en tu coche si pudieras permitirte un coche allí. Los precios de los seguros también son bastante altos. Además de las cosas típicas de California de las que todo el mundo quiere quejarse, la zona de Los Ángeles acaba de sufrir uno de los incendios forestales más devastadores de su historia. Esto destruyó barrios y suburbios enteros. Lo peor de los incendios es que el primer día no pudieron despegar los aviones de extinción debido a los vientos huracanados. En general, un acontecimiento horrible. Algunas de las razones por las que la gente pone esto en el número 8, no en el número 2, es probablemente porque entienden la economía de California. California hace tanto dinero para la economía de Estados Unidos, que está casi en esa situación en la que es demasiado grande para fallar. Y además de eso, muchas de las personas más ricas que tenemos en este país viven en California. La amemos o la odiemos, California aporta tanto a la economía estadounidense que básicamente mantiene encendidas las luces de muchos estados del sur que tienen economías de mierda. Pero bueno, al menos tienen buen tiempo, ¿no? 155 personas votaron que California se dirige hacia el colapso. Número 7. El Bourbon de Kentucky y los problemas presupuestarios. Puede que Kentucky sea famoso por su Bourbon, pero realmente parece un estado al que le vendría bien un buen trago. Con uno de los índices de pobreza más elevados del país y una clasificación en materia de sanidad que se sitúa cerca de los últimos puestos, Kentucky está pasando apuros. La industria del carbón, que en el antaño mantenía a flote al estado, prácticamente ha desaparecido, dejando un enorme agujero en su economía. Y luego, por supuesto, está su sistema educativo. Sí, Kentucky no es un estado que haya puesto la educación en lo más alto de sus prioridades. Algunas de estas escuelas están tan mal financiadas. Kentucky es el cuarto estado con menos educación del país. Y 156 personas sienten que se dirigen a un colapso. Número 6. Illinois. Chicago Blues y el estado cantando a lo largo de Illinois donde los impuestos son tan altos como la tasa de criminalidad. Eso es decir mucho. La tasa de asesinatos de Chicago es aterradora,
pero también lo es su éxodo masivo de personas y empresas. Boeing, Citadel, Caterpillar, todos empacaron y se fueron. Y fue probablemente después de ver su factura de impuestos. Con más de 100.000 residentes que se van y más estudiantes universitarios que regresan, Illinois es como una fiesta en casa que terminó hace horas, vacía y triste. No ayuda que tengan dos de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Quiero decir, tienes Chicago, y un poco al noroeste de allí tienes Rockford. Ambos lugares sorprendentemente horribles para vivir. Se me olvidaba que East St. Louis también está en Illinois. Ahora, para ser justos, como he dicho muchas veces, Chicago no es tan malo estadísticamente como parece. Claro, tienen más asesinatos, pero tienen 10 veces más gente que el siguiente en la lista. Y la mayoría de sus asesinatos y crímenes violentos están en solo un puñado de barrios. El resto de la ciudad es excepcional, pero esos barrios, están trabajando horas extras para mantener la tasa de criminalidad alta. Y eso ayuda a ahuyentar a la gente de Chicago y de Illinois. La gente simplemente no deja la ciudad a veces. Se hartan de una ciudad. Deciden poner todo el estado en el espejo retrovisor porque piensan que está a punto de colapsar. De hecho, 164 personas de unas 3.200 creen que Illinois se dirige a un colapso. Número 5. Virginia Occidental. Casi el paraíso, totalmente quebrado. La escarpada belleza del estado montañoso no puede ocultar la sombría realidad. Virginia Occidental ocupa el último lugar en cuanto a asistencia sanitaria y el tercero en cuanto a pobreza. La economía de este estado es más lenta que un paseo dominical por los Apalaches. Los jóvenes hacen las maletas más rápido de lo que se tarda en decir país del carbón. Y no hablemos de la tasa de alfabetización de adultos. Es la segunda peor. Los opioides, la industria del carbón cayendo en picado y el Estado realmente no preparándolos para el éxito. A medida que la industria del carbón se hundía, seguían esperando que volviera. Sigue siendo, sin duda, uno de los estados más bellos que tiene Estados Unidos. Pero 177 personas creen que se dirigen a un colapso total. Creo que estarían más arriba en la lista, pero la mayoría de la gente piensa que ya han tocado fondo y no pueden derrumbarse más. Número 4. Nueva Jersey. Tierra de altos impuestos y sueños rotos, Nueva Jersey es famosa por sus restaurantes, sus playas y su capacidad para repeler residentes. Entre unos impuestos por las nubes y una tasa de desempleo que coquetea con el desastre, el estado jardín se parece más a una pila de compost, perdiendo 20.000 residentes al año y viendo cómo la población activa se reduce. Nueva Jersey es uno de los estados con más impuestos de Estados Unidos. Siempre son el número 1 o 2, dependiendo del estudio que mires. 181 personas votaron que Nueva Jersey se dirige a un colapso. Número 3. Rhode Island. Estado pequeño, grandes problemas. Rhode Island puede ser pequeño, pero sus problemas son cualquier cosa menos eso. Los elevados impuestos y el coste de la vivienda hacen imposible que alguien sin un fondo fiduciario sobreviva aquí. La población disminuye y el panorama empresarial es tan poco acogedor que incluso las empresas de nueva creación se hacen de la vista gorda. Si eres millonario, puede que te guste. Si no, prepárate para llorar por tu sopa de pescado sobrevalorada. Las empresas tienen problemas con este estado todo el tiempo. 187 personas de unas 3.200 personas dijeron que Rhode Island se dirige a un colapso. Número 2. Mississippi. De dulce y resultados agrios. Mississippi es encantador con su hospitalidad sureña, pero el encanto no paga las facturas. Es el estado más pobre del país, con una renta familiar media que apenas roza los $48.000. El estado también está a la cabeza del país en obesidad, bajo nivel educativo y deficiencias sanitarias. Básicamente, una trifecta de lucha. Incluso su famosa música blues parece realmente la banda sonora de su economía. Este estado siempre ha estado en mala forma. Dicen que el blues vino de Mississippi. Bueno, ya sabes, todo el mundo no empieza a hacer un tipo de música en un estado que es todo color de rosa y maravilloso.
Este lugar ha estado siempre en mal estado y parece que nunca va a salir de ese agujero. 201 personas votaron que Mississippi se dirige a un colapso. Y número 1. Y el gran premio es para Luisiana, donde los desastres naturales y una economía de bajo rendimiento la han dejado tambaleándose. Con casi una cuarta parte de las viviendas de Nueva Orleans desocupadas y el desempleo disparado, no es de extrañar que la gente se dirija a tierras más altas, literal y figuradamente. Los huracanes no ayudan, pero tampoco lo hacen la pobreza y la falta de oportunidades en Luisiana. Quiero decir, tienes que animar al Estado, pero no se ve bien. Acaban de tener a ese tipo horrible conduciendo por la calle Bourbon. Quiero decir, ¿esta ciudad y el Estado no tienen suficiente con idiotas como ese haciendo cosas? Una cosa sobre Luisiana, es un estado bastante divertido para estar. Quiero decir, si solo estás de visita, tiene mucho que ver, mucho que hacer, y es un buen momento. 225 personas sienten que Luisiana se dirige al mayor colapso de todos. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo, tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.